¿Por qué es importante Enoc? Porque nos describe episodios que nunca la historia ha mencionado. Hicieron un pacto estos vigilantes, estos ángeles venidos de los cielos, y donde acuerdan, por insinuación de algunos de ellos, que es mejor cruzarse con las mujeres de la tierra. Y surgieron unos gigantes que se salen de control. Hay un juicio de final, es fuerte. Pienso que lo que Enoc nos plantea ahí es el contacto con seres de otros mundos que vienen. Enoc es un personaje, un maestro espiritual, pues, que conocía y venía de las estrellas y venía de un mundo mucho más avanzado. El libro de Enoc, el libro que supuestamente contiene los secretos del contacto de seres de otros mundos con los seres humanos. El libro que habla de los Nefilim, de los vigilantes, de los ángeles. En este video podcast van a conocer los secretos del libro de Enoc como nunca antes. Como nunca antes lo han escuchado, con un invitado muy especial. Así que tienen que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Maestro Julián Zapata, bienvenido a Historias Paranormales con Esteban Cruz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, querido maestro Esteban Cruz, gracias por esta generosa invitación a este programa especial de temas, pues, de misterio y temas paranormales y, bueno, temas esotéricos y místicos, gnósticos, que tanto llaman la atención y tienen el mayor público de nuestro tiempo, el auditorio de nuestro tiempo. Y bueno, es un honor siempre compartir contigo estos temas que son importantes para la historia de la humanidad y para el presente y el futuro. Maestro, hoy vamos a hablar del libro de Enoc, de ese libro que para muchos contiene el pasado secreto de la humanidad, que para muchos, algunas tradiciones religiosas, no para muchos, es que es una realidad, muchas tradiciones religiosas conocidas lo niegan o lo esconden, lo ocultan. Muchos dicen que ahí está una información que durante siglos no ha querido salir a la luz. Y usted conoce muchísimo de la historia de los profetas y conoce muchísimo del libro de Enoc. Y quiero comenzar preguntándole, ¿qué es el libro de Enoc? Bien, para hablar de un libro como el de Enoc o los libros de Enoc, porque a veces ocurre como con los evangelios apócrifos, que son muchísimos, ocurre también con las lecturas que van apareciendo de Enoc. Unas lecturas, pues, que se remontan al siglo III o IV antes de Jesús hasta el siglo I. Y son versiones que se debatieron en la cristiandad. Y hay una cosa muy curiosa: cuando se habla de Enoc, de libros de Enoc, pues lo más importante es aclarar, pues, que hay un protagonista en la historia de la humanidad, un hombre legendario que se pierde en la noche de los tiempos, que se llama Enoc. Entonces, si no sabemos quién es ese personaje, pues no podemos hablar, pues, de los libros, ¿sí? O de sus versiones. Lo que sí es cierto es que para quienes nos están viendo en estos programas importantes de misterio, de temas paranormales, el libro de Enoc era una especie como de super bestseller en su época, en los primeros siglos. Era como, voy a hablar de los libros de Harry Potter, El Señor de los Anillos. Bueno, la verdad es que si se hiciera unas películas en nuestro tiempo, no lo ha hecho Hollywood, no lo ha hecho ninguno, no sé qué nación lo vaya a hacer, si lo va a hacer la China o la India o los rusos, no sé quién lo vaya a hacer, porque ahora hay muchas potencias y grandes empresas del cine. La verdad es que están en deuda con Enoc, porque el material que tienen los libros de Enoc son espectaculares. Seres de otros mundos, superángeles, gigantes, brujería, magia, diluvios. Bueno, uno dice, esto supera la imaginación. O sea, hay mucho más tema en los libros de Enoc que en estas grandes series de televisión que estamos viendo ahora, como el de Señor de los Anillos o Harry Potter, etc. ¿Y por qué es importante? Porque la humanidad se ha visto abocada a tratar una serie de temas que estaban ocultos. Se ocultaron producto de prejuicios religiosos, producto de imperios que desaparecieron, luego llegaron otros. El libro de Enoc sea un escenario muy especial porque en los primeros siglos de la cristiandad, pues, no había tanto una reglamentación. La Iglesia Católica tardó varios siglos en establecer un canon. O sea, hasta el concilio, pues ustedes saben, el concilio de Nicea, bueno, siglo IV en tiempos de Constantino, siglo IV, pero ya para esa época ya Enoc estaba en boca de todo el mundo, tanto antes de la era cristiana como después, porque es un personaje evidentemente antidiluviano para completar. Pero resulta que la humanidad se ha visto abocado a estudiar unos temas
que los han superado. O sea, la historia ha sido superada por estos personajes. La historia que conocemos oficial en la academia. Uno de ellos es, por ejemplo, que se habla de que hay libros de Adán, porque lo mencionan muchas tradiciones, entre ellos el Islam, el Corán, o que hay unos libros revelados a Adán. Bueno, tremendo porque todavía no hemos asimilado los libros de Enoch y estamos tratando de saber qué es eso. Y ya hay unos libros que se sabe que Adán escribió. Y más complejo, su hijo Set. Entonces, y sin embargo, la gente sabe que existen unas religiones que tuvieron su origen en Adán y Set, que existen, como el caso de Set, el hijo de Adán, que hay una religión que se llama los mandeos o sabeos, que hasta el día de hoy existen en Irak, en la Mesopotamia. Pero resulta que no sabemos mucho de eso y estamos tratando de asimilar un personaje legendario, como el caso de Enoch. Un personaje que, pues, es la séptima descendencia de Adán y además, pues, el padre de Matusalén, el hombre que más vivió en la historia. Y bueno, y un hombre que vivió 365 años como Enoch, que a su vez es el bisabuelo de Noé. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hace legendario esto? Pues lo que hace legendario a este personaje es que toca temas que tangencialmente tocó la Biblia o el Génesis, ¿sí? Y que fueron aceptados por el canon. El canon bíblico significa lo que es para ser leído en la misa, ¿sí? En el ritual de la misa. Entonces aparecen una serie de lecturas que sorprenden al hombre porque con Enoch nos vemos un hombre que habla con los cielos, con los ángeles. Un libro que describe una serie de vigilantes o ángeles venidos de otros mundos que Dios los envía a cuidar la tierra, a vigilar la tierra. Y resulta que estos personajes se van más allá del mensaje, más allá de las normas de Dios, del Creador, y entonces no solamente están vigilando el mundo, que vienen de las estrellas, sino que vienen e intervienen en la historia humana y deciden pues que como que las mujeres de la tierra, las hijas de Adán, son muy bonitas, muy lindas, y deciden pues que crucémonos con ellas, ¿sí? Y se crean híbridos, unos gigantes, híbridos entre seres de las estrellas de otros mundos, literalmente, con seres de la tierra, con los hijos de Adán, con una humanidad, una última humanidad. Repito, una última humanidad que se había creado, porque ya ha existido otras humanidades, que es tema de otras charlas, otras humanidades. Y lo cierto es que son una serie de personajes que suman el control de la tierra, es decir, empiezan a competir con los hombres, estos híbridos, y se toman la tierra. La pregunta es, cuando uno dice que estos personajes que llegaron a la tierra dice que fueron 200 líderes de ángeles, o sea, como comandantes. Entre ellos, pues, Samyasa o Azazel, que es para hablar de los más importantes. Pero se dice que hicieron un pacto en el monte Hermón, un monte que para completar es un escenario importante en la historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual, porque allá hay vestigios de templos de diferentes culturas, de cananeos, de babilonios, de asirios, etc. Y se rendía culto, por ejemplo, a Baal en ese monte Hermón, que es un monte estratégico que está entre Líbano, Siria y Palestina o Israel. Ya de por sí suena esto complejo desde el punto de vista no solo espiritual, sino geopolítico, porque ese lugar se lo disputan hoy esos países. Y es un sitio de fractura de la humanidad, de conflictos, tanto espiritual como político. Bueno, en ese sitio, que se llama el Monte Hermón, que tiene, bueno, no es tan alto, tiene menos de 3.000 metros, hicieron un pacto estos vigilantes, estos ángeles venidos de los cielos, y donde acuerdan, por insinuación de algunos de ellos, que es mejor cruzarse con las mujeres de la tierra. ¿Sí? Las vieron muy hermosas y bueno, y se unieron con ellas. Y surgieron unos gigantes que se salen de control, ¿sí? Y la tierra no estaba preparada para ese cruce, para ese híbrido que surgió. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué el Creador les dijo que no se mezclaran? Porque venían de otros mundos, seguro. Todo indica que venían de Orión, de la constelación de Orión, donde había planetas muy grandes y mundos muy grandes donde esos gigantes puedan estar con planetas tan grandes como Júpiter o Saturno, etcétera, como Urano, pues donde había los recursos para ellos. Porque uno de los debates que se presenta es que sostener esos seres, adaptarse a la Tierra es imposible, porque consumían demasiados animales, demasiada comida y bueno, y había que enfrentarlo. Esos señores se salieron de control y asumen el control de la Tierra y empiezan a comerse hasta los seres humanos y guerras entre ellos. Hay que aclarar que cuando uno habla de estos vigilantes que caen,
e hicieron un pacto, repito, en el Monte Hermón. Son 200 grandes comandantes de legiones, de miriadas, lo que significa que los que llegaron fueron millones de personas, millones de ellos. Los 200 eran los comandantes, los grandes maestros, sus grandes maestros. Y tienen un debate en la tierra y se cruzan, pero verlos como malos no me parece una visión muy miope, porque seguro ellos mismos se dieron cuenta que habían cometido errores y algunos se echaron reversa y dijeron no. Nos hemos excedido y no debemos haber hecho esto de cruzarnos con las mujeres de la tierra, porque no podemos controlar esto. Y es cuando aparece Enoc en el escenario y los mismos ángeles, los mismos vigilantes, al ver que esto se salió de control, que estos gigantes se salen de control y tienen la tierra al borde del caos y la extinción de la humanidad, es cuando le suplican al mismo Enoc que interceda por ellos ante Dios para ponerle fin a esto. ¿Sí? Porque evidentemente hay una guerra. Esto nos plantea muchas cosas. ¿Por qué es importante Enoc? Primero, pues porque la Tierra está a punto de descubrir si es cierto que existen unos gigantes. Ya se ha encontrado pues, que si hay seres humanos que puedan estar midiendo 3, 4, 5, 6 metros. De pronto no las dimensiones que están hablando estas versiones del libro de Enoc, que se hacen populares en los primeros siglos, pero sí son seres que... De hecho, hay una serie de historias de la mitología griega, de las tradiciones espirituales griegas, que hablan de cómo se cruza, por ejemplo, Urano, el dios del cielo, con Gea, la tierra, y nacen los titanes. Evidentemente, en muchas tradiciones hay estos gigantes. Lo cierto es que, ¿por qué es importante Enoc? Porque nos describe episodios que nunca la historia ha mencionado. Habla de una serie de seres híbridos que científicamente todavía, pues, no se han descubierto, ¿sí? Pero muchos de estos seres, después de que fueron exterminados por un diluvio, también, porque aquí hay una diferencia que lo hace complejo. ¿Por qué el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico? Es la pregunta. Cuando Tertuliano, Clemente de Alejandría, muchos grandes personajes de la historia de la cristiandad, teólogos, historiadores, los Orígenes, otros teólogos grandes, filósofos, los incluyeron, estos textos. Porque resulta que el libro de Enoc plantea que Dios quiso salvar la humanidad enfrentando a estos gigantes. Por eso tuvo que enviar a ángel Gabriel, Miguel, Uriel, todos estos grandes ángeles para enfrentarlos. Entonces, el gran debate que se dio es que el Dios que aparece, o la descripción de Dios que aparece en los libros de Enoc, es un Dios compasivo, misericordioso. No es el Dios temible y castigador que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Primero, porque Enoc pide la intercesión de los ángeles. Es decir, los ángeles caídos, estos señores le piden a Enoc que interceda por ellos en los cielos, y que tengan misericordia. Pero no solamente era misericordia respecto a los ángeles caídos, sino de la humanidad que cayó en las trampas de estos personajes que se dieron cuenta que se excedieron, que enseñaron cosas más allá de lo que la humanidad podía entender, no porque fuera malo muchas de las cosas que traían, hablar de astronomía, astrología, o de maquillaje de las mujeres, etcétera, bueno, sí, etcétera, o trabajar los metales, las joyas. No porque esto fuera malo, es porque se excedieron enseñando cosas que la humanidad no podía asimilar suficientemente, como hechicería y brujería, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Enoc es llevado a los cielos por un ángel que se llama Uriel. Bueno, lo acompañaron muchos. De hecho, la primera vez que lo visitan llegan 2 ángeles grandes, como de 3 metros de altura, cabello blanco, cuerpo brillante, y se lo llevan. Y le dicen a la familia, le dicen a Enoc que prepare a su familia para llevárselo al cielo, a llevarlo. Y hasta le dice a la familia pues que se prepare porque no va a estar unos días. Lo cierto es que se lo llevan en una especie como de mansión de cristal, donde puede contemplar los universos y los cielos. Y aquí viene un asunto importante. Nos encontramos frente al primer fenómeno de un superhombre o un maestro espiritual que ve la tierra desde los cielos. Es decir, antes de que tuviéramos a un astronauta del Apolo 11 mirando a la tierra desde el cielo, desde la luna, tenemos a un profeta y a un maestro que es llevado a los cielos para mirar la tierra desde los cielos. Eso nos da una dimensión ya nueva de la historia. Yo quería preguntarle aquí algo, maestro Julián Zapata, que me parece interesante y que mucha gente ha discutido, y quiero lanzarle la pregunta de una vez. Muchos consideran que textos como el libro de Enoc nos está hablando de algo que en el pasado pudo suceder, que es la teoría del antiguo astronauta, del contacto con seres de otros mundos, extraterrestres, porque habla claramente que vienen seres de las estrellas, les llama vigilantes,
que entran a hablar con los seres humanos y que traen tecnología y conocimiento, como usted nos ha dicho. Para muchos el libro de Enoch es un registro del contacto con seres de otro mundo. ¿Usted qué piensa de eso? Pues por supuesto que sí, porque todos tenemos contacto con los cielos y la vida viene de los cielos. Pero aquí hay un asunto que se nos olvida cuando hablamos de Enoch, es que él es una descendencia de Adán, de un hombre que viene de los cielos, de otros mundos, Adán y Eva, que vienen a fundar una humanidad en este plano material. Y se encuentra pues que es un castigo pues porque vienen de un mundo más perfecto, donde llevaban viviendo millones de años en otro mundo mucho más perfecto. Y este mundo pues es burdo, de materia menos sutil. Entonces, claro, ya de por sí lo que estamos haciendo es que lo que está haciendo no es recordarnos que venimos de otros mundos. ¿Sí? Lo que pasa es que la humanidad en ese momento estaba en un plano como decir algo así como la primaria de la espiritualidad, ¿sí? Y del desarrollo pues, científico, tecnológico. Y lo que hacen estos señores al llegar de otros mundos es que vienen a traer un discurso como si llegaran unos profesores a una escuela y llegan a enseñar temas de una universidad. Venga a enseñarles física nuclear, química y a jugar con eso. Pues claro, pues un niño que no está preparado para eso hace desastres con lo que le están mostrando. Entonces, la cuestión no era muchas veces si lo que tenían era correcto o incorrecto. Los conocimientos eran porque son sabios. Los que venían, la mayoría eran grandes sabios, sobre todo los comandantes de miriadas de ejércitos, sino qué tipo de conocimiento. O sea, el debate del bien y el mal en su tiempo. Entonces, claro, venían de las estrellas. Ahora bien, el debate siempre será, bueno, ¿esto es espiritual o era material? Pues las dos cosas, porque Enoc es un personaje, un maestro espiritual, pues que conocía y venía de las estrellas y venía de un mundo mucho más avanzado y era más grande que las miriadas de ejércitos que llegaron aquí. Es decir, un hombre como Adán o Eva o Enoc o el caso del mismo caso de Noé. Algunos decían, pero es que Noé es muy blanco y brillante y era un ser que no parecía de este mundo, el mismo Noé. Entonces, un personaje posterior. ¿Eso qué significa? Que aquí han venido personajes espiritualmente de otros mundos mucho más avanzados, de otros universos. ¿Sí? Y en últimas, ¿qué fue lo que pasó con los vigilantes? Pues que vinieron aquí a hacer una especie como de PhD en su conocimiento espiritual. Eran seres muy avanzados que los mandaron a demostrar que sabían y Dios los estaba examinando. Porque estaban haciendo una especie de doctorado en términos espirituales. Pues estos señores fueron más allá de lo que les mandaron a hacer y se salieron de control. Y bueno, y es el debate que hay con los gigantes y las guerras que tenemos. Y para poder proteger a la humanidad, pues evidentemente se dio el diluvio. Entonces, sí, están viniendo seres de otro mundo, de otros mundos, tanto desde la dimensión espiritual como material. El simple hecho de que estemos diciendo que hay gente que viene de Sirio, por ejemplo Sirión, a propósito. El monte Hermón, donde hicieron el pacto estos vigilantes, donde acordaron todos que nadie se iba a... O sea, el pacto es porque se ponen de acuerdo en algo en la que no todos estaban de acuerdo, pero hacen consenso y votan y dicen, sí, vamos a acusarnos con las mujeres de la tierra, pero no todos están de acuerdo con eso. Esto es peligroso. Pero votan y hacen un pacto y hacen un anatema, como que diciendo, vamos a maldecir al que no cumpla los acuerdos. Bien, el monte Hermón, también le llaman el monte Sirión, no monte Sirión. Sirión por Sirio. Pero no es porque vinieran de la estrella Sirio, pero sí venían, parece que muchos de estos maestros, estos ángeles de del sistema Sirio, que a propósito, hoy sabemos que el sistema Sirio es un sistema binario de dos soles, pero hay algunos que dicen que no son dos, sino tres soles, como los dicen los dogones allá en África, etcétera. Estos dogones que se aparecieron a estos pueblos de África, hasta los dogones, y ellos dijeron que eran tres. Pero bueno, lo cierto es que parecen que venían de un complejo de planetas muy evolucionados y avanzados espiritualmente de Sirio. Entonces yo lo que pienso es que vinieron maestros a hacer su trabajo, a graduarse aquí, en una especie de conocimiento y como una prueba en el terreno, como el antropólogo que para hacer un doctorado va a un terreno y estudia una cultura o la ayuda, etcétera, y resulta que estos señores resultaron haciendo otra cosa. Bueno, ese es el debate que hay. Entonces sí, hay una participación tanto espiritual del mundo universal, de los universos. O sea, hay unos extraterrestres espirituales y hay unos extraterrestres físicos. Aquí llegaron los dos, tanto los grandes profetas de Dios
que vienen a enfrentar eso desde el punto de vista espiritual, que toman materia aquí, como gente venía de otros mundos. Y esa gente venía de otros mundos, la pregunta es, siempre será, bueno, hay una cosa muy curiosa cuando uno lee el libro de Enoc, cuando dice que caen estrellas, que Dios las amarra y que tienen hasta, bueno, forma de caballo y tienen hasta miembro de caballo, miembro viril de caballo, y tienen que ser amarrados y enterrados en lo profundo de la tierra. Hablan de unos seres que llegaron, que tuvieron que ser amarrados y colocados en abismos dentro de la tierra. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que muchos de estos vigilantes que cayeron están todavía aquí, en los mares, debajo de la tierra. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno del libro de Enoc? Porque el libro de Enoc es un libro de extraterrestres, de alquimia, de misterio, de filosofía. Además es un libro totalmente filosófico. Y resulta que cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿y estos vigilantes de los que nos hablan? ¿Y todos estos híbridos se murieron todos en el diluvio? No, con toda seguridad que no. Porque además muchos seguros se adaptaron y además cambiaron. Además porque recuerde que los vigilantes suplicaron a Enoc por ellos y sus hijos, por los gigantes. Y no todos los gigantes eran malos. Igual, como todo. Hubo una guerra aquí. De hecho, por eso cuando uno ve películas ahora muy bien recreadas sobre Noé, dicen, bueno, hay unos gigantes ayudando a Noé a construir el arca. Porque eso requirió una intervención del cielo muy grande, el arca que están planteando para guardar o para proteger a las grandes especies de la tierra. Pero ¿por qué es importante hablar de esto ahora? Porque resulta que esos gigantes de los que nos hablan, y los Nefilim, y cambiaron de parecer, están en las selvas amazónicas, están en el desierto del Sahara, están en el desierto de Gobi. Hay una ciudad que se llama la ciudad de Agartha, por ejemplo. Ciudades ocultas debajo, o mundos ocultos en el desierto de Gobi, en el centro de Asia. Uno dice, bueno, ¿y quiénes viven ahí? Seguro también vivirán gigantes y gente que venían de estas miriadas que dijeron, tenemos que cambiar. Iván, quería hacerle una pregunta, que es, el libro de Enoc, y ya lo vamos a hablar después, contiene también instrucciones de hacer talismanes, hechizos y demás, pero más allá de eso quisiera preguntarle por los Nefilim, porque mucha gente ha escuchado el término de Nefilim, pero no sabe qué es. ¿Qué son los Nefilim que aparecen ahí en el libro de Enoc? Los Nefilim es una forma de decir los seres, tanto los seres superiores que vienen de las estrellas, maestros, vigilantes, como sus hijos, porque recuerde que tienen su misma naturaleza. En un cruce, un híbrido hay de los dos, de la tierra y de los cielos. ¿Sí? En últimas, es una forma de hablar de una conexión con el espacio, con un universo que no es el nuestro. Y estos seres pues han ejercido siempre una influencia en la historia de la humanidad, todos ellos. Entonces, los Nefilim, los vigilantes, nos recuerdan que no estamos solos y que la Tierra siempre fue un laboratorio, históricamente. Hubo otras humanidades. La última fue la adámica. El debate es cuando estos vigilantes, Nefilim, estos gigantes, entran en contacto con la Tierra y se mezclan. Hasta el día de hoy estamos estudiando nuestra genética. Y eso nos recuerda pues la teoría de la paspermia, que la vida viene de otros mundos. Hoy sabemos que la vida viene de los cometas. Por eso los choques de los cometas. La pregunta es que estamos entendiendo que con estos cometas y grandes meteoros a través de la historia que transformaron el mundo, pues venían seres de otros mundos también. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que la humanidad de la Tierra está entendiendo que tenemos una conexión con el cosmos, o sea que esto no viene suelto. Y la importancia es que Enoc nos conecta con los cielos y Adán nos conecta con el universo, con el cosmos permanentemente. Eso nos lleva a entender una cosa muy importante, que hemos estado como aislados en el universo, nos hemos sentido aislados, además porque estamos en los extramuros de la galaxia, para completar. Eso hace que haya sido más difícil que entremos en contacto con gente de otros mundos, pues por lo menos desde el punto de vista físico, que veamos una nave descender. La pregunta es ¿por qué no descienden naves como descendieron en el pasado? Bueno, porque la humanidad tiene otro desarrollo espiritual y tiene otros tiempos. Pero nos recuerdan, estos Nefilim, o el tema de los vigilantes, nos recuerdan que no estamos solos y nunca hemos estado solos. El simple hecho de que tengamos la historia de Orión, la historia de las Pléyades, porque recuerda que las Pléyades son, al fin y al cabo, son seres que vivieron en la Tierra. Son seres que vivieron en la Tierra.
Fueron perseguidos y Dios los colocó, y Zeus los colocó en el cosmos. O sea, Dios los premió y los colocó en el cosmos. Y eso pasa también con los vigilantes. Algunos de ellos prevaricaron, pero otros recompusieron su camino y fueron premiados. Y siguen dándose esa batalla hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo importante de Enoc? Lo importante del libro de Enoc es que es un personaje que nos habla desde el pasado y del futuro. O sea, uno cuando habla de Enoc dice, pero este señor nos está hablando, nos habla para todos los tiempos. Y ese personaje que se llama Enoc es el mismo Tot, del dios del mundo egipcio, Hermes Trimegisto. Por eso el mundo musulmán, por ejemplo, y otras culturas, el mundo judío, identificó fácilmente a Enoc con Hermes Trimegisto, el maestro de la civilización egipcia. Un hombre que tenía 3 facultades, por eso Hermes Trimegisto, el 3 veces grande. Los griegos lo llamaron Hermes, por supuesto, porque era muy sabio y lo identificaron con el Hermes del mundo griego y romano. Era 3 veces grande, tenía la tercera parte del conocimiento del mundo y era rey, sacerdote y profeta, maestro espiritual. Eso es lo que lo hace grande a este personaje. Y hay algo muy curioso, como no murió, porque aquí viene el asunto más complejo, dice que caminó con Dios. ¿Sí? Hasta en Mahoma, en el viaje que hace a los cielos, en el 4.º cielo se encuentra Enoc. ¿Sí? O sea, no murió, como no murió Elías y otros profetas. Pero resulta que va a regresar al final de los tiempos, porque Enoc es el escriba de Dios, como el dios Tot egipcio. En muchas culturas tiene diferentes nombres. También se le ha simbolizado con el profeta Elías. Dicen que Elías es una manifestación de Enoc. Entonces, como va a regresar al final de los tiempos, lo que hace sorprendente el libro de Enoc, o lo que sorprende de este personaje histórico, es que está entre la historia, entre el pasado y el futuro. Y eso es lo que nos asombra de él, la forma como describe, porque viaja por los universos, viaja por los mundos inferiores, por los mundos infernales. Habla de estrellas que caen y están en las profundidades del abismo 10 millones de años. Dice que hay estrellas que no alcanzan a entender y a completar su ciclo y caen al abismo, es decir, mundos que no cumplieron con la ley de la justicia y el amor, de la equidad, entonces tienen que repetir y volver y regresar. Es decir, es un Dios, la ventaja de Enoc es que no es un Dios, el Dios de Enoc no es un Dios de tantos castigos o tan implacable como él nos plantea la Biblia. Y hay un choque. Y otro debate que hace interesante a Enoc es que Enoc, el libro de Enoc le plantea al ser humano un tema muy complejo que se sale de los dogmas religiosos, de los dogmas institucionales. Uno de ellos con la cristiandad es que Enoc salva, porque si los ángeles pidieron su intercesión para salvarlos, o los gigantes, más la humanidad, ¿eso qué significa? Pues que no solamente Cristo salva, que es el debate por el cual no fue incluido en el canon bíblico. De hecho, hay una cosa interesante, el libro de Enoc es excluido del canon bíblico en el concilio de la Odisea. ¿Sí? La Odisea era una ciudad de lo que hoy es Turquía, y en ese mismo concilio de la Odisea, no solamente se excluye el libro de Enoc, se excluye que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes también. Entonces, en ese concilio no solamente se fueron contra Enoc y su Biblia, y sus libros, y su mensaje, sino contra la mujer sacerdote, la mujer iniciada. Bueno, eso para decir que esto ya es un tema institucional. Entonces, lo que hace Enoc es ponerse por encima de las instituciones religiosas. Cualquiera que lea el libro de Enoc hoy, el libro de los sueños, de los vigilantes, de las esferas celestes, ese sale de la comprensión, porque es el primer libro que nos habla de la naturaleza y de la descripción del universo. Nos describe la naturaleza cósmica, los ciclos de la luna, del sol, de las estrellas. Y claro, lo que hace este libro es ponernos entre el futuro ¿sí? y el pasado. Y que como que son lo mismo, como que estamos librando las mismas batallas. Y que esta tierra se dirige hacia un curso, hay un juicio final, hay una serie de ángeles que vienen de santos, porque ellos en esos libros de Enoc se habla de los 144.000 santos, como profetas que vienen, unos santos especiales que están más allá, y obvio son más grandes que los vigilantes, los nefilim, los gigantes. Entonces, el libro de Enoc nos pone en contacto con nuestro pasado más remoto, misterioso. ¿Sí? Nos pone en contacto con el cosmos y con seres de otros mundos. Les podemos llamar extraterrestres, el mundo de la ufología, eso también es otro asunto. Que el discurso de Enoc fortalece el discurso de la ufología, el discurso de seres que vienen de otros mundos. ¿Y eso qué hace? Pues que estemos preparados en el futuro para recibirlo. Los libros de Enoc, y algo más complejo, cuando descubramos los libros de Adán, que nos va a aclarar más ese tema, porque recuerden que algo que se nos olvida. ¿Quién fue el profesor o la guía de Enoc? Y la tradición islámica, la tradición de los libros místicos de la Cábala, ¿sí?
la tradición del sufismo, de los libros gnósticos o místicos de la humanidad, nos plantean una serie de interrogantes grandes. Enoc es un personaje que tenía unos libros que él seguía y leía. ¿Qué libros leía? Pues los libros de Adán y los libros de Set. Libros antiguos que lo comunicaban con el mundo del oculto. O sea, no es un personaje que nació solamente ya enseñado, no, él estudió. Era un estudioso de los libros antiguos, de la sabiduría antigua que se remonta a su primer padre, que venía del cosmos. Bueno, la sorpresa será, ¿y esos libros cuándo van a aparecer? Es una de mis preguntas como investigador. Una pregunta, maestro Julián. Quiero volver, antes de que hablemos de las profecías del libro de Enoc y de otros secretos, quisiera volver al tema de los gigantes. Estos híbridos entre los vigilantes o los que ven de las estrellas y las mujeres de la tierra. Esos gigantes durante mucho tiempo se han considerado malignos, pero cuando uno lee las escrituras antiguas, como las del libro de Enoc, se dice que algunos no eran tan malvados, que algunos eran sabios. ¿Nos puede contar un poco la historia de los gigantes e incluso algunas escrituras dan nombres de esos gigantes? Sí. A ver, este es otro tema. El tema de los gigantes o los Nefilim o los vigilantes, decir que todos eran diablos, símbolos del mal, porque se cruzaron con mujeres, pues no es cierto. Hay de todos los niveles. Y lo mismo pasa con los gigantes. La misma historia del mundo griego de los titanes, donde hay todo tipo de titanes atlantes, gente que libra batallas con cíclopes, etcétera, ¿sí? Las mismas hechiceras con las que se encuentra Odiseo, ¿sí? Circe, etcétera. Es una prueba de gente muy sabia que tenía vínculos pues, con otros mundos, ¿sí? Entonces, estos gigantes de los que nos hablan no necesariamente son malos, no, un sector de ellos. Y por eso es que los vigilantes suplican a Enoc y le dice, sálvelos, sálvenos, no nos condene, sálvenos. ¿Por qué? Porque los había buenos y los había malos. El mundo no es en blanco y negro. Entonces, esa historia que aparece en muchísimas culturas, ¿sí? En muchas culturas, hay que revisarlos detenidamente para mirar dónde están los malos gigantes y los buenos gigantes. Como esos gigantes que se describen en Escocia, que se describen en el mundo nórdico. De hecho, en los libros, por ejemplo, del Yaxidril, por ejemplo, del mundo de ese árbol, hay otro tema importante del libro, ¿no?, que tiene que ver para entender esto de los gigantes. Es el árbol de la vida, que aparece en muchísimas culturas y civilizaciones. En el Islam hablan del árbol de Tuba, del árbol del paraíso, el Sefirot, del que habla la Cábala, el mundo judío, o el caso de este Yaxidril, que habla del mundo nórdico, el mundo de Odín, recuerda, el mundo de Asgard, todo este mundo, uno de los mundos que habla el mundo es el mundo de los gigantes. Hay un planeta, hay unos mundos de gigantes, ¿sí? Esos fueron los que llegaron a nuestro mundo, estos mundos de gigantes están en todas las civilizaciones. Entonces, el tema es que todas las civilizaciones nos muestran algo de estos asuntos, de gigantes que eran o buenos o malos, o se enfrentan entre ellos, etcétera, libran batallas para proteger a la humanidad. No se puede entender la historia de la humanidad sin ellos. De hecho, muchas de las construcciones que tenemos no se pueden explicar hoy. Ciudades que se han encontrado en Indonesia, o se han encontrado en las pirámides, o los han encontrado en América, muchos lugares del mundo no se podría explicar sin ellos. Solo cuando aparezcan, por ejemplo, las ciudades de la Atlántida, en la Atlántida, y otras civilizaciones en Lemuria, solo en ese momento se podrán descubrir que estos seres jugaron un papel fundamental, ¿sí? Entonces, pienso que los gigantes, los hay buenos, los hay malos, como los djinnes, que hemos hablado en otros programas con aquí el maestro Esteban Cruz. Los hay buenos y los hay malos. Genios. Muchos de estos genios eran gigantes, ¿no? Tienen que ver con ese mundo. Vinieron de ese mundo, esos mundos. Estos famosos genios o djinnos o duendes gigantes que se les puede invocar y que, Que son los que aparecen en las Mil y una Noches, que ¿no? Que son son los de noches. Aladino y los Correcto. O todos estos seres que le ayudaban a Salomón a hacer palacios de un momento a otro, etcétera, ayudar a construir los templos. Son gigantes y djinnes, y los hay grandes y pequeños, gigantes. Todas estas historias son las que tenemos poco a poco que escudriñar. Y que estos djinnes todavía para el mundo musulmán existen. Existen. Y que para los ojos de nosotros pueden poseer a las personas, ¿no? Correcto. Además porque tiene una energía especial.
no son exactamente ni materia física ni materia angelical, pura luz, sino como un punto intermedio de fuego. Algunos los ven, otros no los ven, y están en las selvas, y tienen ciudades bajo el mar. Y pueden entrar a las personas, las Claro, pueden poseer, claro. y son los imanes los que hacen rituales o oraciones para expulsarlos, ¿no? A eso se debe que todos los libros sagrados tienen una especie como de talismanes, ¿sí? Con oraciones para rechazarlos y para protegernos del mal. A eso se debe, pues, a raíz del poder que tienen estos seres que fueron enviados y que enseñaron magia, porque hay que aclarar que dentro de ellos había gente que enseñaba tanto magia blanca, positiva como negativa. Hubo algunos que estaban en la frontera, un paso adelante en la luz, otro en la oscuridad, como todo. Entonces, a eso se debe que los libros sagrados como la Biblia, como los Salmos de David, como las páginas del Corán, etcétera, en todas las civilizaciones del mundo hindú, etcétera, en el budismo se enseñan oraciones o mantras, dicen los pueblos del mundo hindú budista, o dirk en el mundo árabe, en el mundo islámico, para invocar unas frases famosas o unos conjuros especiales o unas frases sagradas para rechazar este mal. Este mal, que pues por supuesto sí tiene que ver con el mundo antiguo de estos personajes que vinieron de los cielos y enseñaron cosas más allá de las permitidas. Y que esto es como, sí, como un niño jugando con una cuchilla peligrosa o una navaja peligrosa, y hay quienes tomaron eso positivamente, hay quienes aprendieron lo positivo, otros quienes aprendieron lo negativo de ellos, como el arte de la guerra, que se le atribuye a Samyasa o a Azazel. Hay una cosa muy curiosa con estos personajes que denota que el mundo no es en blanco y negro, y es que en los primeros libros de la Biblia se habla de que en el mundo del primer templo, antes de que los judíos fueran expulsados en los tiempos de Nabucodonosor, ¿sí? Se decía que rendían tributo y sacrificios tanto a Yahvé como a Azazel en estos templos. O sea, a Yahvé y a Azazel. Y le pregunto, bueno, ¿y por qué le rendían tributo a Azazel? Bueno, todo indica que ya para esa época o en los debates miles de años atrás, pues hubo un conflicto, pero ese Azazel ya no es el mismo de la rebelión anterior, sino que dice, no, vamos a ayudar a la humanidad de la tierra, y esto es otro nivel, de un nivel de espiritualidad más alto. Por eso muchos de estos personajes que cayeron en su momento corrigen su posición y dicen, no, aquí estamos es para ayudar a la humanidad de la tierra y cometimos unos errores. Y si hay unos gigantes aquí que estén donde estén, es para hacer el bien. ¿Y cómo corregir a esa creación? Porque una vez, es como el padre que tiene hijos buenos y malos. Su lucha más dura es por corregir a los malos, a los que se salieron del camino. Lo mismo pasa con los gigantes. Su lucha fue por corregir a esos gigantes que se salieron de control. Hay una cosa que tiene el libro de Enoch, es que está dividido en diferentes libros, ¿no? En diferentes volúmenes. Y hay algunos de esos volúmenes que hablan de profecías. En el libro de Enoch se habla de cosas que van a suceder. Incluso se habla del fin de los tiempos, si no estoy mal. Sí, claro, se habla de juicios a ángeles, a seres humanos, donde se condena. Curiosamente hay unos sitios donde se condena a millones de años a personas, pero eso como que tiene un límite. O sea, se condena pero se perdona, depende con la falta, y se les manda como un abismo, o una especie de abismo de mundos inferiores. Y algunos los van a tener más tiempo, o sea, que sí hay un juicio final, primero que todo. Pero hay una cosa muy curiosa, es que describe fuegos en el cielo. Y es una forma muy bonita de describir a las estrellas, que están hechas de fuego. Y describen a las estrellas jaladas por carros, como carros. Y a su vez, pues, por ángeles. Eso sí nos plantea un asunto, que todo el universo está guiado por ángeles. El tema de la angelología, viene otro debate. Uno de los grandes aportes del libro es la angelología, que es un tema que lo vemos hoy muy de moda, pero es un tema antiguo, el tema de los ángeles. Y esos ángeles, por supuesto, todos van a ser sometidos a un juicio, ¿sí? Y la Tierra se dirige hacia un punto determinado, el cosmos en general, donde hay una cosa muy curiosa cuando uno mira el libro de Enoch en la descripción de los cuerpos celestes, en la parte astronómica, es que él como que contempla todo el universo y no es tan grande como uno se lo imagina, que es lo que está tratando de hacer ahora el James Webb. Esto donde parece que hay un límite, hay unos como muros en el universo, y parece que como que hay varios universos. Por lo menos este que tenemos fue el que vio Enoch, ese gran universo, que no es tan gigante como nos lo imaginamos, o sea, tiene unos límites, unos muros.
Entonces, hay unas ventanas y casas que atraviesan el sol, la luna, pero todo indica, por lo que uno describe con Enoc, que hay muchas humanidades y mundos habitados, seguro que sí, y que tienen un tiempo fijo para cumplir. O sea, hay un juicio final, sorprendente esto con el libro de Enoc. No solamente hay un juicio en la tierra, sobre los vigilantes, sobre los gigantes, que también están sometidos a juicio, y la humanidad, o los genes. Todos estamos sometidos a juicio. Okay, esta es una prueba para nosotros. Sino que hay juicios para seres de otros mundos, que es cuando describe cómo estrellas que no han cumplido se van al abismo, que no cumplieron su ciclo, es decir, su ciclo del amor, de la justicia, de la equidad, bueno, unas reglas que les puso el Creador. Es decir, que existe un orden cósmico y unas leyes divinas, tanto para los seres de la Tierra como del cosmos, no solamente para nosotros. Hay unas leyes cósmicas universales y unas leyes cósmicas particulares. Y hay una cosa que nos plantea muchísimo el libro de Enoc, porque es un libro muy universal, aunque ya los últimos libros que han aparecido tratan de darle con la Tanaj, con la Torah judía, con este tema del Talmud, una visión más local o regional o para una raza, un pueblo. Hay que aclarar que lo que ha estado apareciendo de los libros de Enoc es una versión de un libro original, que no lo hemos encontrado. Sí, se han encontrado libros en Etiopía, evidentemente hay que aclararlo, que el libro de Enoc es sagrado y está en el Antiguo Testamento de las Biblias de Etiopía y de Eritrea y también en el mundo copto de Egipto. Qué curioso que estén en esos mundos más antiguos, ¿sí? Y también lo aceptaron pues los musulmanes, pues porque aceptaron los profetas antiguos, y el caso de Enoc es muy importante porque es Hermes Trismegisto. Pero lo que sí sorprende es que este libro, estas versiones, y por eso van a aparecer versiones, van a aparecer según el futuro versiones, primer libro de Enoc, segundo, tercero, cuarta versiones, porque lo que estamos mirando son versiones de un libro original que no hemos encontrado. Pero ¿dónde están esos libros? El mundo egipcio lo habló y lo hablan otras tradiciones espirituales, que se llama la tabla esmeraldina. La famosa tabla esmeralda. La famosa tabla esmeralda es la famosa tabla original de Enoc o de Hermes Trismegisto. Unas tablas escritas ¿en qué? En libros en esmeralda, unas tablas de esmeralda, por eso que están para ser descubiertas en cierta época de la historia. ¿Cuándo? Me parece que nos faltan después de los años 2040, 2050, vamos a encontrar unos libros mucho más fidedignos sobre el tema de Enoc y sobre Adán y sobre Eva, sobre los profetas antiguos, ¿no? Más antiguos todavía. Entonces, lo que estamos mirando ahora es solo algunas versiones históricas sobre Enoc. No el libro completo de Enoc, porque repito, tiene que ver con la tabla esmeraldina, las tablas de Hermes, las tablas del hermetismo, de la alquimia, que es el otro asunto que hablan los libros de Enoc, que tiene que ver con la astrología, astronomía, alquimia, magia, etcétera. Eso era lo que le quería preguntar, maestro, porque el libro de Enoc tiene diferentes capítulos, vuelvo a decir, o volúmenes, o libros. Mucha gente dice que son diferentes. Y algunos hablan del orden celeste, otros hablan de la historia de la humanidad, que es lo que hemos hablado hasta ahora, pero otros hablan de lo que usted está diciendo, de la alquimia, de la posibilidad de cambiar la materia, de transformar la materia, de cambiar al mundo. Por eso muchas culturas vieron en el libro de Enoc como un peligro, porque decían, esto es como, está por fuera del canon, porque esto es prohibido, esto no se debe mostrar, porque incluso muchos hablaban de que es hechicería, incluso se le juzgó mal, así como hechicería. Y otros dicen, no, ahí está un conocimiento prohibido, un conocimiento místico, que incluso puede ser peligroso. Quisiera hablar un poco de eso. ¿De qué habla el libro de Enoc en la alquimia, en lo que llamaríamos incluso la magia, ¿no? Eso está implícito en lo hasta ahora descubierto. Lo que pasa es que cuando se habla de Enoc, tenemos que desarrollar aquí el pensamiento complejo. Si sabemos que Enoc es el mismo Hermes Trismegisto, ¿sí? Es el mismo Tot que habla, el maestro de la civilización egipcia. Y si sabemos que ese es un maestro que antes vino de otro mundo como los atlantes, por eso hay quienes hablan de Tot o Hermes el Atlante, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un personaje, recuerden, que está entre el pasado y el futuro. Está en todas las culturas con diferentes nombres, se presenta de diferentes maneras. Si ese Enoc es Hermes y es el fundador de la civilización egipcia, aquí nos hacemos una pregunta. Pues en la tradición de las grandes culturas del Medio Oriente, tanto los estudiosos del mundo egipcio antiguo, como del mundo judío antiguo, como del mundo cristianismo esotérico o del Islam, o de los sabeos de Haram, ¿sí?,
se sabe que el gran constructor de la Gran Pirámide es Hermes Trismegisto. O sea, ese es uno de los libros de Enoc. Y no hemos podido descifrar la Gran Pirámide, que ya se sabe que no es una simple tumba. Ya se sabe eso. Que es un libro que está conectado con los cielos. Es decir, es un libro que mira los cielos y nos da una lectura, que hasta ahora es un libro en piedra que no hemos podido todavía descifrar. Y se sabe que es la última obra que se destruiría la Tierra si la Tierra se extinguiera, ¿sí? Por una explosión solar o lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si es Tot, Enoc es Tot, o Idris, o es Hermes Trismegisto, y él es el maestro de la civilización egipcia y maestro de otras civilizaciones, la pregunta es que el libro de Enoc se nos vuelve más complejo. Bueno, ya remitiéndonos al tema de la alquimia o de la magia, pues no hay sino que ver el libro de los muertos. Atribuye a Hermes una cantidad de conjuros y frases especiales para poder transitar por diferentes regiones y no llegar a los infiernos. O sea, donde hay una figura salvadora, ¿sí? Que es Osiris. Y hay una gran mediadora de todo esto que es una madre, que es Isis. Y hay que recordar que esto no anda suelto. Las madres universales, llámensele María, Isis, Fátima, etc. ¿Sí? Entonces, lo que estamos mirando es que el libro de Enoc, que estamos hablando, es una parte de un tema mucho más complejo de libros sobre la tradición. Pues tan complejo es esto, pues que según tradiciones como la misma islámica, a Enoc se le revelaron más de 100 libros. Hojas, dicen libros. Y lo que estamos descubriendo ahora, una parte de todo eso que los han descubierto en los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Algunas cosas, porque no todos, una parte nomás de los libros de Enoc, unos textos sobre Enoc, de textos escritos 3 siglos antes de Jesús o 100 años después. Pero bueno, y aquí surgen otras interrogantes, es que muchos... ¿Cuándo llega a Occidente los libros de Enoc, concretamente los textos de Enoc? O sea, al mundo europeo. Llega cuando un investigador escocés, de nombre James, un cónsul que hubo en Argelia, inglés, ¿sí? Que perteneció a la Real Sociedad de Naturalistas, era un explorador y geógrafo que estuvo buscando el Nilo azul, o sea, toda la corriente del Nilo. Él llega a Etiopía. Y pues, allá se encuentra pues, que hay unos libros que están evidentemente en el Antiguo Testamento sobre Enoc, y él se trae unas copias, ¿sí? Y las copias que trae son interesantes porque una de esas copias, hay 3 copias nomás de esos textos antiguos que se tienen de esas versiones de Enoc. Una de ellas está en manos de logias masónicas, curiosamente. Muy curioso porque la logia escocesa, una de las logias más famosas de la masonería es la escocesa. Entonces, tienen conocimiento de algunos textos de Enoc. Solo son versiones las que tenemos. Por eso pienso que, y es cuando en el siglo XVIII es cuando el mundo occidental empieza a hablar del libro de Enoc. Pero ya sabemos que del Renacimiento, los Médicis en Florencia ya le estaban diciendo a los grandes intelectuales de su tiempo que tradujeran los libros de Hermes, el hermetismo. El famoso hermetismo que tiene que ver con la magia, ¿sí? Es eso. Textos de Enoc. Una parte de los textos de Enoc. O sea, el conocimiento de Enoc, que es el conocimiento, pues hay que recordar que según la tradición, tanto para cristianos, judíos como musulmanes, o sea, los que trabajamos temas esotéricos espirituales, los libros de Enoc son la tercera parte Enoc tiene la tercera parte del conocimiento universal. Algunos relacionan también a Tot, a Enoc, porque estamos hablando de la misma figura, pero con diferentes nombres, a Enoc con Metatrón, una figura que tiene que ver como el cercano al trono de Dios, o algunos quieren traducir esto como un ángel vengador, pero Metatrón hay que aclarar que Metatrón o Hermes Trismegisto es un escriba de Dios, un secretario del Creador. Pues el secretario del Creador está informado de todo lo que pasa en el cosmos. Muy sencillo, como dice el secretario de la Presidencia de la República, secretario del Sacro Imperio, no sé, todos tienen que tener conocimiento. Pues bien, ese superprofeta que se llama, dicen que es Metatrón, que es un personaje que es como una de las primeras manifestaciones de Dios en el universo, su luz. De hecho, dicen que Metatrón puede ser, o sea, realmente Enoc es la parte angélica, Metatrón es la parte angélica de Enoc, o de Hermes, etc. Pero también hay quienes sostienen
que ese Metatrón es uno de ellos nomás. Hay dos Metatrones. Hay un Metatrón más grande todavía y el otro es una manifestación de ese Metatrón, este Enoc, ¿sí? Un espíritu más grande. Este escriba de Dios. Bueno, independiente de que aceptemos que hay dos Metatrón o uno solo, etcétera, lo cierto es que es un hombre cercano a Dios que conoce el presente y el futuro de la humanidad y va a retornar al final de los tiempos. ¿Cómo va a retornar? Es la pregunta. ¿Cuándo va a retornar Enoc? Sería una pregunta interesante. Tiene que ver con la figura de Enoc es clave para el tema apocalíptico, porque hay una lectura apocalíptica. De hecho, es un libro muy apocalíptico. Recuerda que el libro de Enoc es un libro intertestamentario, es decir, estos libros aparecen entre el Antiguo Testamento y luego los libros del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué es importante Enoc? Porque esta figura de Enoc la está esperando la humanidad en diferentes culturas, con diferentes nombres. O sea, es el Buda Maitreya de los budistas, es el Kilki de los hindúes, es el Saudyan de los persas, es el Bochica que tuvimos aquí. O sea, el Enoc es una especie de manifestación. Bochica no es sino una manifestación de esa figura. O el Quetzalcóatl de los aztecas, o el Kukulcán de los mayas, o el Uchuruparí del Amazonas, o el Viracocha del mundo del altiplano de Bolivia y el Perú, etc. Entonces, o el caso de Zoroastro, o Fuji o Laocoon en China, etcétera. Entonces, en muchas culturas, o el Odín del mundo nórdico, el Odín. Entonces, esa figura que tiene diferentes nombres se va a manifestar. Entonces, claro, ¿por qué es importante también Enoc? Porque como tiene que ver con la alquimia es ese debate que se dio desde el Renacimiento, de revisar los libros desde el mundo musulmán clásico, que buscaron cómo transmutar los metales más primitivos o más baratos o elementales en oro, o sea, el plomo en oro. ¿Sí? Todavía la humanidad está buscando cómo hacer eso. Pero lo cierto es que eso tiene que ver con una transmutación alquímica de otro orden espiritual, es decir, cómo de un mundo inferior pasar a un mundo superior, o sea, cómo superar niveles de conciencia superior, es decir, cómo ser uno con el Creador, cómo acercarnos más a los mundos superiores, cómo viajar por el cosmos, material y espiritualmente. Algunos lo van a hacer a través de la ciencia física, científica, y otros a través del tema espiritual. Todo esto es lo que tratan los libros de Enoc en últimas, o sea, con diferentes nombres se ha venido hablando de lo mismo. Los libros herméticos en el Renacimiento y en el mundo musulmán, que fueron los que tradujeron estos libros del árabe otra vez al latín, porque los musulmanes fueron los que rescataron este conocimiento antiguo. Y luego, pues por supuesto en nuestro tiempo, con todo el debate ufológico y el tema de los extraterrestres y el tema, por supuesto, del libro de Enoc, que viene es abrir una puerta a esos misterios. Lo que abre el libro de Enoc, en última, es un debate para filósofos místicos y científicos sobre las realidades del cosmos. Quería preguntarle, Imán, algo que siempre se ha dicho sobre el libro de Enoc, y es que ese conocimiento que está allí, oculto, de alguna manera, que ahora está en evidencia, contiene también un montón de alegorías y claves secretas, como que el libro de Enoc no dice las cosas que van a suceder o que sucedieron tan directamente, sino que hay como también conocimiento oculto dentro del mismo texto, que no cualquiera que lo lea lo puede entender, sino que hay que estudiarlo porque es como si tuviera un escrito en clave. Bueno, sí. A ver, ¿qué es lo que pasa con las tradiciones espirituales? Lamentablemente, por eso fue que fue prohibido el libro de Enoc. Porque el libro de Enoc nos plantea que todo libro sagrado tiene dos lecturas. Una lectura exotérica externa, como rituales, por ejemplo, que hace cualquiera, bautismos, primeras comuniones, matrimonios, bueno, etcétera, para hablar de los temas externos. O cuando hay un ritual religioso, una misa, una eucaristía, o la oración que hagan los musulmanes dirigidas hacia la Meca o a Jerusalén. Estos son rituales externos que tienen las culturas. Pero el tema son los mensajes internos, esotéricos. Lo que hace este libro es empezar a hablar de lo oculto, de lo que no habla, lo exotérico, lo exterior. Y resulta que el renacimiento de los temas esotéricos, eso pone en crisis las instituciones religiosas cuando están en crisis. Entonces, cuando una institución cuando hablo de instituciones me refiero ya sea a las cristianas, judías o musulmanes o budistas, hindúes, me refiero a lo exterior, lo de las masas. Cuando una institución entra en crisis, como estas, porque su explicación exotérica no convence, dogmas que no convencen a la razón y al intelecto, pues entra en juego la mística, el esoterismo. Y lo que ha hecho el libro de Enoc es abrir la puerta a una cantidad de temas esotéricos y místicos a las que cualquiera que tenga un conocimiento suficiente o moderado o alto, pues pueden acceder a ellos, a esos misterios. ¿Sí? Entonces, hay un mensaje cifrado
vuelvo a repetir, lo que pasó, por ejemplo, con la famosa tabla esmeraldina, los secretos de Todd. Cuando empezaron a hacer traducciones en el Renacimiento, ellos hicieron la lectura, los alquimistas, luego los químicos, luego Newton. Newton era un adicto a estos temas. De hecho, se ha descubierto que Isaac Newton, había escrito más sobre temas esotéricos y místicos que sobre temas de ciencia como las conocemos en nuestro tiempo. Él, para nadie es un misterio, hay pruebas de ello, de que la famosa teoría de la relatividad la dedujo leyendo los textos del Kybalión o el libro... De la gravedad, perdón. Sí, la gravedad. La teoría de la gravedad. La gravedad. Fue leyendo los textos de la tabla esmeraldina, la tabla esmeralda que llaman. La tabla esmeralda es uno de los libros, muchos libros que tiene Enoc. De hecho, cuando se habló de la tabla esmeralda, se supo después que se habla de muchas tablas diferentes. Tan importante es esto que Alejandro Magno la estuvo buscando la inmortalidad. Y estuvo en Egipto y estuvo buscando. De hecho, se funda la ciudad de Alejandría y se hace una biblioteca inspirada en todo esto, en el conocimiento de todo, de la tabla esmeraldina. Y hay un famoso, bueno, ya sabemos lo que significa Alejandro Magno, no hemos encontrado ni siquiera su tumba. Bueno, en última nunca se supo si encontró la tabla esmeralda o las tablas, pero lo cierto es que ahora tenemos un problema con Alejandro, ni siquiera se encuentra su tumba. Pero se sabe que fue un hombre influyente en la historia de la humanidad, un alumno de Aristóteles. Y hay otro personaje que buscó afanosamente la tabla esmeralda, se llama Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana fue un místico y filósofo del mundo romano, ¿sí? Que hacía milagros como Jesús. Hacía milagros como Jesús. Y sabía de magia. Y todo lo que conocemos de resucitar muertos, curar enfermos, hablar diferentes idiomas, lo hacía. ¿Sí? De hecho, ese personaje llegó a ser confundido con Jesús en cierto momento de la historia. Y bueno, para el siglo IV y en tiempos de Constantino, pues se quiso sepultar todas las obras de Apolonio de Tiana. Pero cualquiera que vea a Apolonio de Tiana, este famoso filósofo y místico romano, que defendí, bueno, que está más vinculado con el mundo pagano antiguo, no hay ninguna diferencia con Jesús de Nazaret. O sea que lo que estamos mirando es que Jesús de Nazaret o Juan el Bautista eran profundamente conocedores de algunos de los misterios de Enoc. A eso se debe otro tema que es peligroso, por el cual quitaron los libros de Enoc de la Biblia. Porque para todos los que saben de este tema místico, tanto cristianos, judíos como musulmanes, Enoc es el mismo Elías. Una figura que vivió 8 siglos antes de Jesús. Y más complicado el asunto, que los judíos de su tiempo, incluyendo Jesús de Nazaret y todos los judíos del siglo I, estaban esperando el regreso de Elías. O sea, en últimas el regreso de Enoc. Porque recuerden que Enoc tiene unas características que lo hacen complejo. Es rey, sacerdote y profeta. Entonces, al tener estas características, pues lo hace especial. Lo cierto es que al mismo Jesús le preguntaron, maestro, ¿tú eres Elías? O sea, Enoc. No, yo no soy él. ¿Es Juan el Bautista? Parece que, según la tradición, sí, Juan el Bautista sí era una manifestación de Enoc o Elías. De ahí que hay otro tema importante. A través de este tema de Enoc fue que muchas corrientes místicas y esotéricas occidentales, como los templarios, después los rosacruces, y ahora los masones y otras corrientes, las grandes órdenes de luz que aparecen de confraternidades, en últimas están inspiradas y buscando estos legados. O sea, todos tienen que ver. De hecho, el tema con los templarios, y aquí hay, aunque no nos estamos saliendo del tema, pero es importante, los templarios no eran una orden militar como nos la presentaron, porque iniciaron siendo 9. ¿Y quién fue el que estableció las reglas de los templarios? Pues todos sabemos que San Bernardo de Claraval. Y era un místico, muy mariano. Y aquí viene otro problema. Se dice que los templarios estaban en búsqueda de el Santo Grial, de el Arca de la Alianza y de los libros de Enoc. Los libros de Enoc fueron buscados también por los templarios. Correcto. Y también por las cruzadas. Correcto. Iban en búsqueda de los libros. Y a eso se debe que después se volvió un escándalo para la Iglesia Católica. Y es cierto que nos hablan que Felipe el Hermoso, con el Papa de su época, quisieron eliminarlo. Lo querían eliminar porque hacían un tipo de conocimiento que desbordaba la cristiandad de la Iglesia Romana y al Vaticano. Entonces dijeron, estos señores con este conocimiento esotérico son peligrosos, se pueden convertir en otra iglesia. Y el conocimiento esotérico y místico siempre ha sido visto como peligroso para la ortodoxia. A eso se debe que ese libro ha sido excluido de los textos canónicos, pero la verdad es que por haberlo excluido se han vuelto más famosos ya, porque lo que tiene que hacer la Iglesia Católica en nuestro tiempo es incluir ya, además porque, perdóname, el hecho de que la Iglesia Católica los haya excluido
no quiere decir que otras ramas de la cristiandad más antiguas no los hayan incluido, como ocurrió con el caso de los etíopes, que ustedes recordarán que tienen un origen, ese cristianismo y ese judaísmo tiene su origen en un hijo de Salomón y de la reina de Saba. Entonces, lo que estamos ahora observando es una revancha, donde los libros de Enoc ya no pueden ser ocultados. Es decir, y cuanto más los oculten, resultan más gigantes. Es como tratar de ocultar el Everest hoy. Nadie puede ocultar el Everest ni el monte Olympus en Marte, el monte más alto que se conoce al sistema solar. Cuanto más traten de ocultarlos, más complicado se vuelve esto, porque, repito, hay una crisis de la cristiandad católica ortodoxa, la ortodoxia institucional, y hay un renacimiento de lo esotérico. Y Occidente ha querido mirar más lo esotérico del cristianismo o del judaísmo o del islam o de otras tradiciones que los dogmas. Y eso es precisamente lo que ha triunfado con el libro de Enoc, el tema esotérico de las escrituras sagradas, y que ya no están tan ocultas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el siglo XXI? En mi opinión, para el año 2040 o 50, pues que vamos a encontrar textos más fidedignos de Enoc, y pienso que se van a encontrar y se van a empezar a hablar ya de los libros de Adán, más precisos, ¿no? De Adán y Eva, que esos sí van a revolucionar la humanidad porque van a permitir entrar en contacto con el cosmos, con seres de otros mundos, que ese es el otro asunto, que los libros de Enoc nos preparan para hablar con seres de las estrellas, tanto espirituales como físicos, ¿no? Aquí yo quiero preguntar algo, ya estamos llegando al final del podcast, pero quiero preguntar lo siguiente, y esto es lo que quería decir al final. Enoc también fue un profeta, como hemos hablado en todo el tiempo. Enoc profetizó el fin de los tiempos, el fin de la tierra. Enoc recibió esa información en algún momento de su vida y Enoc desapareció. Se fue a otro plano, no murió. Pero quería preguntarle sobre esas profecías del fin de los tiempos. Él dice que la tierra, va a haber estos juicios que usted nos ha contado, que la tierra será destruida o se acabará, pero al fin y al cabo él dice que viene algo, ¿no? Algo después de eso. Sí, de hecho, hay primer tema que se habla en la Biblia, que él describe con el tema del diluvio. La tierra fue atacada por agua. O sea, hay un momento en que Dios envía un fuerte mensaje a la humanidad para reformarla y para limpiarla, y fue el agua, un diluvio, con Noé, un personaje pues, que tiene una época especial. Hoy se sabe por descubrimientos científicos que este suceso pudo haber ocurrido entre el siglo XI y XIII, hace 11.000 o 13.000 años antes de Jesús de Nazaret, por vestigios que hay geológicos. Y en todas las culturas está el diluvio, ¿no? El diluvio, y correcto. En todas las suele caer el Gilgamesh, está el diluvio. Pero tocas un tema muy importante. Cuando uno mira el libro de Enoc, ¿qué es lo más cercano al fin de los tiempos como fenómeno astronómico? Los cometas, el fuego. O sea, sí tenemos un serio problema con los cometas y los fuegos como lo describe, porque describe que siguen cayendo estrellas, cometas, o sea, hay fenómenos astrofísicos que nos desbordan. Y eso, por supuesto, tienen que ser fenómenos como el de los meteoros o el de los cometas, o sea, el fuego atacando la Tierra. Pero hay otro fenómeno que no hemos descubierto, es que Enoc plantea una cosa interesante. Cuando dice que la Tierra, que hay agua más allá de los mares. O sea, debajo de la Tierra o del planeta Tierra hay reservas de agua que son más grandes que la de los mares. ¿Sí? Y eso fue lo que permitió el diluvio. La pregunta es, ¿qué pasa si esto se sale de control otra vez? ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso es, en últimas, el Leviatán, este tipo de cosas, ¿no? Se salen de control. Entonces, estamos mirando fenómenos porque él habla de un señor de luz o un guía que aparecerá como una especie como de maestro que estamos esperando, ¿sí? Como un hijo del hombre, como un hijo de las estrellas especial, y que es un salvador. Los cristianos pueden decir, no, es Jesús de Nazaret, pero esto está más allá de eso. Porque Jesús de Nazaret es únicamente un maestro, ¿sí? Que estaba en nivel de conocimiento, pues, por debajo de Enoc. Siendo muy grande, Enoc es una cosa muy superior, ¿sí? Entonces, sí, habla de unos mensajeros que vienen al final de los tiempos y de un juicio hecho para ángeles, para estos seres que vinieron aquí, especialmente, como para los gigantes, como para la humanidad. Entonces, sí viene una época muy dura y parece que no está tan lejos como la describe. Porque si bien es cierto, él ve la tierra como aparentemente plana, o sea, así como la describen en el mundo antiguo, aparentemente la vería plana porque parece que la vio en un solo plano, ¿sí? Y el cielo como una cúpula, esto para
pues, es una forma, un lenguaje para explicar qué fue lo que vio el cosmos, porque no era un astrónomo, no estaba hablando en fórmulas astronómicas de nuestro tiempo. Pero es cierto, hay un juicio de final, es fuerte y todo indica que además de agua, que ya hubo en el pasado, es fuego también. Y eso sí se nos complica todo. Y por supuesto, pienso que lo que Enoch nos plantea ahí es el contacto con seres de otros mundos que vienen. ¿Sí? Tanto civilizaciones avanzadas como otras. Y la conquista del espacio. En última nos está hablando de eso, la conquista del espacio, de mundos. Por eso el reto del hombre es llegar a la Luna, llegar a Marte, ahí nos vamos a encontrar con otras cosas, ¿no? Porque la Tierra toda está, el cosmos está poblado de vida, ¿sí? Ahí sí como un famoso poeta colombiano, no hay muerte porque es vida el universo, famoso poeta colombiano. Entonces, lo que vamos a encontrarnos es que hay vida en otros mundos, que hay océanos en otros mundos, como ya se sabe que hay en algunas lunas de Saturno, de Júpiter, etc. Y bueno, y más allá de nosotros. Entonces, lo que nos ha hecho es prepararnos para encontrarnos con gente de otros mundos. De ahí la importancia de la carrera que hay por explorar esos libros y encontrar otros libros. Porque si no encontramos esos libros, los libros de Adán, de Eva y de Enoch, o sea, los primeros libros, los textos más originales, vamos a tener más difícil para entrar en contacto con seres de otros mundos, porque esos libros sí nos dicen de qué parte del cosmos vinieron exactamente y de qué planetas. Aquí suponemos que hay un sector que vino de Orión, de algunos planetas de Orión, avanzado, otros de las Pléyades, otros del sistema de Sirio, pero no más. Esos libros nos pueden aclarar, por ejemplo, exactamente de dónde vinieron las personas que se cruzaron y llegaron aquí. Nos ayudará muchísimo a entender quiénes son, qué trajeron, y bueno, nos facilitarían eso. La verdad es que es un libro astronómico, astrológico. Ahí viene el otro asunto, la astrología. Para nadie es un misterio que Enoch, Hermes Trismegisto, como lo llamemos, fueron los creadores de la astrología. Una ciencia muy en boga en nuestro tiempo. Hay lecturas muy serias de la astrología, como hay lecturas muy baratas y ordinarias de la astrología. Pero todo eso forma parte del conocimiento hermético que trajo Enoch. Magia, astronomía, astrología, alquimia, religión, espiritualidad, además porque era un hombre que oraba. Se decía que Enoch era un hombre que enseñaba 3 días a la semana, de los 7 días, enseñaba 3 días y oraba y ayunaba 4 días. ¿Sí? Y enseñó a orar a la gente de su tiempo. De hecho, fue un gobernante que fue un líder espiritual que tuvo problemas donde nació. Le tocó emigrar también, como le tocó emigrar a Abraham, como le tocó emigrar a Mahoma. O sea, no es que la tuvo. A ver, este es otro asunto. El tema de no es un hombre aquí que la encontró tan fácil. No, tuvo dificultades y guerras, lo persiguieron. Lo persiguieron para matarlo por su prédica. Y le tocó huir. Y bueno, y así como. Recibió libros y mensajes. Eso lo hace profeta y mensajero. Donde sí se nota que triunfó con todo su esplendor, así en el mundo antiguo, es en Egipto, como rey, profeta, faraón, maestro espiritual, etc. Ahora, lo entendemos básicamente cuando uno escucha que Enoch, ¿quién fue uno de los guías de Enoch en los cielos? Uriel, un ángel del conocimiento profundo, de la sabiduría profunda. Era muy amigo del ángel de la muerte, por ejemplo, por eso pues se escapó a la muerte. El color verde está muy vinculado con él, porque hay una figura también que tiene que ver con el profeta verde o Hodor en la tradición islámica. Y ese profeta era que por donde quiera que él caminaba surgía naturaleza, es decir, él vino a poblar la tierra de vegetación, de árboles. De ahí el tema del árbol de la vida también. A eso se debe que figuras como Kukulcán, que sacó en el mundo azteca, su casa fuera verde también. Por eso el tema de la tabla esmeraldina, la tabla verde, tiene que ver con el color verde de esta figura que aparece en muchas culturas. ¿Sí? Entonces, Enoch es un personaje que sobrepasa cualquier otro personaje en la historia que uno haya visto por la forma como dirigió a la humanidad, por los relatos que tiene. Es de película, es decir, todavía nadie es tan espectacular que nadie se ha atrevido a hacer una película sobre Enoch y sobre lo que escribió. Ese libro desbordaría cualquier literatura, me imagino que eso va a ser para la próxima década, ver grandes series de televisión o de cine sobre Enoch. Bueno, maestro, llegamos al final de este video podcast y me gustaría que le dijera un mensaje a los que nos ven sobre el libro de Enoch ya para terminar y dónde pueden buscarlo usted, dónde pueden localizarlo si quieren hablar con usted o ver lo que usted hace. Bueno,
Sí, yo soy fundador del Centro Cultural Islámico, una institución cultural y académica que se fundó el año 1993 para difundir y presentar la civilización islámica, pero sobre todo soy conocido porque soy promotor y fundador en Colombia del diálogo entre civilizaciones y culturas y tradiciones espirituales. Y bueno, vamos a organizar para el próximo año, si Dios quiere, la Cumbre Mundial del Diálogo entre Civilizaciones y Culturas para el año 2024, 2025. Me pueden encontrar, bueno, prefiero dar, me pueden escribir como imam con M de mamá al final, imamjulianzapata@gmail.com, ¿sí? Ahí me pueden escribir. Me pueden escribir a, bueno, mi teléfono celular es público, no es secreto. Estos temas, los únicos secretos son los temas que estudiamos, ¿sí? Que tratamos de explicar. Pero mi celular y mi móvil en Colombia es 57, que es el código de Colombia, y mi celular en Colombia es 310-297-6381. 310-297-6381. Y bueno, nos pueden invitar, nos pueden encontrar aquí a través del maestro Esteban Cruz. Y bueno, a través del programa Más Allá o estos problemas ahora de misterio que tenemos ahora en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias, maestro Esteban Cruz, por esta generosa invitación para hablar de Enoch. Y lo que les puedo decir es que lean todas las versiones que encuentren de Enoch. No son las únicas. Lean sobre Hermes Trismegisto, el hermetismo. Y sobre todo, para poder entender esto, busquen leer más sobre el tema de la tabla esmeraldina, que es ya un tema más sofisticado de los libros, como lo hablamos del libro de Enoch. Y las referencias que hay a esta figura en diferentes tradiciones. Es decir, lean lo que opinen los judíos sobre Enoch, los cristianos sobre Enoch esotéricos, los musulmanes místicos sobre Enoch. Bueno, los que son investigadores, es decir, hay que leer todo sobre Enoch. No hay una única lectura sobre esta tradición y esta figura. Y lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo hasta ahora es la punta del iceberg, no más. O sea, esto que se llama el conocimiento noético, enótico, ¿sí? Enoquiano, es un término más enoquiano, es únicamente la punta del iceberg. Solo hemos visto una pequeña parte de su conocimiento y su mensaje. Lo sorprendente es poder seguir indagando y sumergiéndonos en ese océano profundo de sabiduría que es el mundo enoquiano. Y eso pues transformará las religiones. O sea, de las cosas grandes que tengo claro es que el fenómeno Enoch, ese mensaje va a transformar profundamente muchos mensajes religiosos. Los va a hacer más fuertes. No está contra ellos, claro. O sea, el mensaje de Enoch no está ni contra la Biblia, ni contra la Torá, ni contra... No, al contrario. Es un gran complemento para entender. De hecho, no se va a entender muy bien la Biblia y los mensajes de los profetas bíblicos o el Corán si no entendemos a Enoch. No entenderíamos eso. Haríamos mucho más. ¿Sí? Ya el debate político sobre Enoch, si conviene o no conviene, ya es un tema político, el tema del texto canónico, si lo incluimos o no. Yo quiero aclararlo. Es un tema que está en armonía. Todo el mensaje enoquiano está en armonía para mí con los libros antiguos, con la Biblia y el Corán. La verdad no está contra la Biblia y el Corán, al contrario, es fundamental para entender ese mensaje. El mensaje de Jesús, el mensaje de Mahoma, el mensaje de Buda, el mensaje del mundo egipcio, ahora que está tan... Egipto nos tiene en vilo a toda hora, nuevos descubrimientos sobre Egipto y nuevas cámaras descubiertas en la Gran Pirámide y qué hay debajo y qué hay realmente en la Esfinge. La verdad es que solo si entendemos esos libros y estudiamos esos libros, vamos a entender mejor el mundo egipcio, el mundo de la Atlántida y bueno, y todos nuestros profetas antiguos. Muchas gracias, maestro Julián Zapata. Sí, no olviden que hay que buscar en esta vida siempre verdades eternas y justas. Éxitos en esta vida y en la otra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y llegamos al final de este nuevo video podcast acerca del libro de Enoch. Aquí hacemos muchísimos temas, muchísimos. Hablamos, por ejemplo, en otro video podcast sobre la mente criminal de un terrible homicida serial en Colombia, de Garavito. Pueden buscar ese video podcast en el cual se habla de un objeto que él tenía. Un objeto, entre ellos, una Biblia con extraños símbolos y también un billete de $1. Lo pueden buscar acá. También presentamos diferentes testimonios de personas como usted. De personas como usted que ha vivido o que han vivido cosas que están al límite de la realidad. Paranormales, médicos, enfermeras, trabajadores de funerarias. Desde Colombia hacemos este programa. Queremos ir a otros países. Si usted está en Perú,
en Argentina, en Chile, en Bolivia, en México. Cuéntenos su historia. Tal vez no. Seguro vamos a ir allá a grabarlo, a que usted nos narre qué le ha pasado, qué ha vivido. Quería decirles eso y quería hablarles también un poquitico del libro de Enoch, de lo que pienso. Pero antes de eso, si les ha gustado, por favor, denle like ya mismo a este video, suscríbase, compártalo con las personas que conoce. Nosotros, como vuelvo a decir, tocamos temas de ufología, temas paranormales, temas espirituales, también tocamos casos asombrosos, la reencarnación. Queremos ir más allá de los límites, no nos quedamos con la mente cerrada. Si usted tiene una fe, se la valoramos. Si usted tiene una experiencia, no pensamos que usted está loco o loca, pensamos que usted ha vivido algo que queremos mostrarle al mundo. Y al final, quiero decir que esto del libro de Enoch tiene que ver con la existencia de lo que somos, con el inicio de la humanidad y el final, el alfa y el omega, el principio y el fin. De eso habla el libro de Enoch. Todos nosotros vamos a tener un principio y un fin. Lo importante es la historia que escribimos en la mitad, la historia que usted está escribiendo. Y desde aquí le decimos que todo lo que usted busque, todo lo que usted luche, todo lo que usted intente hacer que sea bueno, esperamos que se cumpla en esa historia, entre ese principio y ese final. Usted es quien decide qué hacer. Usted es quien decide qué vivir. Aquí les deseamos lo mejor. Esto fue Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y le queremos decir a usted, esté donde esté, trabajando duro por su familia, usted esté donde esté, nosotros los queremos mucho.